El aeropuerto vibraba con el ruido habitual. Nadie prestaba atención a la pequeña niña callada que caminaba de la mano de su abuela. Nada parecía fuera de lo normal hasta que Rex, un perro policía altamente entrenado, se quedó completamente inmóvil. Rex no debía moverse sin una orden. Pero en el momento en que vio a la niña, el perro se puso en máxima alerta. Orejas erguidas, cuerpo tenso, ojos fijos, como si hubiera detectado una amenaza que nadie más podía ver. Entonces ocurrió. La niña levantó su manita e hizo una señal silenciosa que ninguna niña de su edad debería conocer. Una señal utilizada únicamente por víctimas en peligro extremo. Rex se lanzó hacia adelante, rompiendo el protocolo, arrastrando a su guía mientras la gente gritaba y se dispersaba. Los oficiales llevaron las manos a sus armas y la niña, ella no corrió, no lloró. Solo miró a Rex, suplicándole que entendiera el mensaje que no podía decir en voz alta. Lo que ocurrió después lo cambió todo. Quédate con nosotros, porque esta historia te dejará sin palabras. Antes de empezar, asegúrate de dar me gusta, compartir y suscribirte. Y de verdad, tengo curiosidad. ¿Desde dónde nos estás viendo? Deja el nombre de tu país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde viajan nuestras historias. El aeropuerto seguía lleno de su energía inquieta de siempre, maletas con ruedas repiqueteando sobre los suelos pulidos, anuncios resonando por los altavoces y familias abriéndose paso entre la multitud con esa emoción nerviosa de los viajes que están por comenzar. La luz del sol entraba a raudales por las altas paredes de cristal, dibujando largos reflejos sobre la terminal como caminos brillantes. En medio del ruido y el movimiento, una niña pequeña con 2 coletas diminutas caminaba en silencio junto a su abuela. Su manita estaba firmemente sujeta por el agarre suave de la mujer mayor. El suéter amarillo brillante de la niña destacaba como un rayo cálido en medio del mar de viajeros apresurados, pero sus ojos permanecían clavados en el suelo, como si estuviera perdida en su propio mundo. Su abuela intentaba mantener un paso constante, mirando hacia abajo de vez en cuando con una sonrisa tierna. «Ya casi llegamos, cariño», murmuró. Se dirigían a los mostradores de facturación para un viaje largamente esperado, uno que la mujer había estado planeando durante meses. Parecía cansada, pero ilusionada, sin saber que cada paso que daba la acercaba a un momento que lo cambiaría todo. A poca distancia, el oficial Mark caminaba junto a su compañero K9, Rex, observando la terminal con la confianza tranquila de alguien que había pasado años leyendo multitudes. Mark se movía con disciplina firme, pero sus ojos se suavizaban cada vez que se posaban en Rex. El pastor alemán trotaba orgulloso a su lado, con la nariz temblando mientras analizaba cada olor cambiante en el aire. Para la mayoría de las personas, Rex parecía un perro policía común realizando una patrulla de rutina. Pero Mark sabía que Rex tenía un instinto más agudo que el de cualquier agente y un sentido del peligro que había salvado vidas más veces de las que podía contar. Se suponía que aquel día sería rutinario. Nada fuera de lo normal. Solo el movimiento típico de personas pasando por los controles de seguridad, despidiéndose de sus seres queridos y apresurándose para no perder sus vuelos. Mark miró su reloj y pensó en cuánto tiempo le quedaba de turno. Pero Rex se detuvo de repente a mitad de un paso, las orejas levantándose, el cuerpo tensándose como si una alarma silenciosa se hubiera activado en su interior. Mark frunció el ceño y siguió la línea de visión de Rex, pero no vio nada fuera de lo común. «Tranquilo, amigo», susurró. «¿Qué pasa?» Rex no se movió. Solo se quedó mirando al frente, con la mirada fija, la respiración constante, la cola ligeramente baja, no por miedo, sino por concentración. Algo había llamado su atención. Algo que nadie más en todo el aeropuerto había notado todavía. Las orejas de Rex se movieron de nuevo, esta vez con más precisión, como si un hilo invisible hubiera tirado de su atención en una dirección concreta. Su respiración se hizo más lenta, sus fosas nasales se abrieron mientras probaba el aire. Mark notó el cambio al instante. Después de años juntos, había aprendido a leer el lenguaje corporal de Rex como si fuera un segundo idioma. Aquello no era curiosidad. No era distracción. Era alerta. Pura,
concentrada, instintiva. «Rex, dime qué pasa», murmuró en voz baja. Rex no ladró, no gruñó, no se lanzó. Simplemente miraba la terminal llena de gente como si pudiera ver algo que nadie más veía. Las personas caminaban de un lado a otro sin darse cuenta de nada, riendo, arrastrando maletas, escribiendo en sus teléfonos, tomando café. Para ellos, la mañana era normal. Pero la quietud de Rex cortaba el ruido como una cuchilla. Mark volvió a examinar el área, buscando algo evidente, una bolsa abandonada, alguien sospechoso, alguien comportándose de forma extraña. Nada. Mark apoyó una mano firme sobre el lomo de Rex. «Está bien, vamos a movernos. Lo revisaremos». Pero en el momento en que dieron un paso, Rex se resistió. No lo suficiente como para armar un escándalo, pero sí lo suficiente para hacer que Mark se detuviera otra vez. La cola de Rex bajó un poco más. Sus ojos se entrecerraron. Inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera intentando unir un olor con un recuerdo conocido. Mark sintió que el pecho se le apretaba. Rex solo había hecho eso 2 veces antes, una justo antes de localizar explosivos escondidos dentro de una maleta y otra cuando detuvo a un hombre que llevaba un arma oculta dentro de su chaqueta. Lo que fuera que Rex estaba percibiendo ahora tenía esa misma seriedad afilada. Los viajeros seguían pasando a su lado, sin saber que un perro policía acababa de detectar algo que no encajaba. Un olor, una señal, una presencia que se había abierto paso entre los miles de aromas dentro de la terminal. Mark lo intentó de nuevo. «Tranquilo, chico. Lo resolveremos». Pero Rex no se tranquilizaba. Dio un paso al frente por su cuenta. Esta vez, pasos lentos y deliberados, con la nariz recorriendo el aire como si siguiera un rastro que ningún ser humano podía ver. Mark igualó su paso, observando en todas direcciones. No había gritos, nadie corría, no había una amenaza visible. Pero la inquietud en la postura de Rex se hacía más pesada con cada segundo que pasaba. Entonces, sin previo aviso, Rex se detuvo en seco. Sus músculos se tensaron. Sus orejas se fijaron hacia un solo punto al fondo de la terminal. Un gemido bajo, casi inaudible, salió de su garganta, no por miedo, sino por un reconocimiento urgente. El pulso de Mark se aceleró. Rex no estaba confundido. No dudaba. Por fin había encontrado lo que llevaba percibiendo. Pero Mark todavía no lo veía. Aún no. La mirada de Rex se agudizó, clavándose en algo, o en alguien, a lo lejos. Mark siguió la dirección de la mirada de su compañero, entrecerrando los ojos más allá del flujo de pasajeros. Al principio no vio nada extraño. Solo la multitud de siempre, viajeros de negocios tirando de sus maletas, familias apresurándose hacia sus puertas, empleados del aeropuerto moviéndose entre ellos. Pero Rex no vacilaba. Su cuerpo estaba rígido como piedra, su respiración superficial, su postura tensa. Fue entonces cuando Mark por fin la vio. Una niña diminuta, de unos 5 años, con un suéter amarillo brillante que parecía resplandecer bajo las luces del aeropuerto. Caminaba al lado de una mujer mayor, su abuela, a juzgar por la forma en que la mano de la mujer rodeaba la de la niña con gesto protector. Las coletas de la niña rebotaban ligeramente con cada paso, pero su rostro no encajaba con la viveza de su ropa. Sus ojos estaban bajos, su expresión distante, como si cargara con un secreto que no sabía cómo expresar. Mark inclinó la cabeza. «Rex». Rex dio un paso lento hacia adelante, con las orejas moviéndose otra vez. Su cola seguía baja, sin moverse, sin mostrar agresividad, simplemente alerta. Mark sintió un frío extraño recorrerle el cuello. No era posible. La postura de la niña no mostraba miedo. No estaba llorando. No estaba pidiendo ayuda. Ni siquiera parecía darse cuenta de que Rex la observaba con la intensidad de un guardián entrenado. La abuela le hablaba en voz baja mientras le acomodaba la manga a la niña y apartaba un mechón de cabello de su mejilla. Pero la niña no levantó la mirada. Sus deditos se cerraron en un puño, luego se aflojaron y volvieron a cerrarse de forma sutil, rítmica,
casi como si estuviera practicando algo. Mark dio un paso más cerca, fingiendo revisar el entorno, pero sus ojos permanecieron sobre ella. Algo en el lenguaje corporal de la niña le tiraba por dentro, aunque no sabía explicar por qué. Los niños normalmente reaccionaban a Rex. Se reían, lo saludaban, lo señalaban o corrían hacia él con emoción. Pero esta niña no lo miró ni una sola vez. Y, sin embargo, Rex no podía apartar la vista de ella. La observaba con la firmeza de un soldado identificando un código oculto. Su respiración se acompasaba con la de la niña, lenta, cuidadosa, casi sincronizada. El corazón de Mark golpeó una vez, con fuerza, contra sus costillas. Había algo invisible desarrollándose entre la niña y el perro. Algo delicado, algo importante. Mientras la niña y su abuela seguían caminando, la multitud se abría a su alrededor como una marea lenta. Aún no lo sabían, pero Rex ya había decidido. Esa niña era la razón por la que estaba en máxima alerta. Y algo en ella estaba a punto de cambiarlo todo. Rex se movió primero. Fue sutil, un leve cambio de peso, una tensión en los músculos. Pero Mark lo sintió de inmediato a través de la correa. El pastor alemán bajó ligeramente la cabeza, con la mirada fija en la niña con una concentración afilada como un láser. Sus orejas se inclinaron hacia adelante. Su respiración se hizo más lenta. Cada instinto dentro de él encajó al mismo tiempo. «Tranquilo, ¿qué ves?», susurró Mark. Pero Rex ya no estaba respondiendo a Mark. Estaba esperando, observando, escuchando. La niña seguía caminando junto a su abuela, sus zapatitos golpeando suavemente el suelo brillante del aeropuerto. Entonces, justo cuando pasaron bajo una lámpara amplia del techo, ella dudó. No lo suficiente como para que su abuela lo notara. No lo suficiente como para atraer una sola mirada de la multitud. Pero sí lo suficiente para Rex. Los dedos de la niña se soltaron de la mano de su abuela por un segundo. Solo un segundo. Y entonces su mano se movió. No fue un saludo, ni un estiramiento, ni el movimiento descuidado de una niña. Fue un gesto. Pequeño, preciso, controlado. Su pulgar se dobló hacia adentro, dos dedos se extendieron y su muñeca se inclinó ligeramente hacia abajo. El movimiento duró menos de medio segundo, pero fue inconfundible. A Mark se le cortó la respiración. No puede ser, acaba de hacer una señal. Pero Rex ya estaba reaccionando. Todo el cuerpo del perro se puso en máxima alerta. Sus orejas se levantaron de golpe. Su cola se quedó rígida en el aire. Y entonces se lanzó hacia adelante. No con agresividad, no de forma salvaje, sino con propósito, con urgencia, con reconocimiento. La mano de Mark se tensó sobre la correa. Pero la fuerza de Rex lo obligó a dar un paso adelante, y luego otro. El perro no estaba atacando. No tenía miedo. Estaba respondiendo. Respondiendo a una señal táctica de auxilio. ¿Pero cómo? ¿De una niña que apenas tenía edad para atarse los cordones? El pulso de Mark se disparó. Su entrenamiento se activó como un interruptor. Ese gesto, esa pequeña señal con la mano, era uno que se enseñaba solo en situaciones de emergencia muy específicas. Un grito silencioso de ayuda. Una señal destinada a rescatistas entrenados. Un gesto que usaban las víctimas cuando no podían hablar abiertamente. Pero una niña de unos 5 años, no, algo no cuadraba. La niña no se dio la vuelta. No miró a Rex. Ni siquiera parecía consciente de su propio movimiento. Su rostro seguía inexpresivo, los ojos bajos, como si no se hubiera dado cuenta de lo que había hecho, o como si lo hubiera hecho a propósito, sin querer que nadie más que Rex lo entendiera. «Rex, junto», ordenó Mark. Pero la orden apenas rozó la determinación del perro. Rex volvió a tirar hacia adelante, soltando un ladrido bajo y urgente que resonó por la terminal como un disparo de advertencia. Los pasajeros se giraron, sobresaltados. La abuela se quedó paralizada. La niña por fin levantó la cabeza.
Y en el instante en que sus ojos se encontraron con los de Rex, algo pasó entre ellos. No fue miedo. No fue confusión. Fue reconocimiento. Como si la niña hubiera estado esperando a alguien que entendiera un idioma que ella tenía demasiado miedo de hablar. Rex ladró de nuevo, más fuerte, más agudo, y la calma del aeropuerto se hizo añicos en un instante. El segundo ladrido de Rex retumbó por la terminal como un trueno. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Las tazas de café quedaron suspendidas a medio camino de los labios. Una ola de rostros alarmados se volvió hacia el pastor alemán, que ahora tiraba con toda su fuerza de la correa. Mark plantó los pies, apretando el agarre, pero Rex era más fuerte de lo que jamás había tirado en servicio. «Rex, junto», ordenó Mark con firmeza. Pero Rex no obedeció. En cambio, volvió a lanzarse, no hacia un peligro visible, sino hacia la niña. La gente jadeó. Algunos retrocedieron. Alguien gritó: «Oiga, controle a su perro». El pánico se extendió por la multitud, más rápido de lo que Mark podía reaccionar. Todos veían a un poderoso perro policía rompiendo formación y corriendo hacia una niña. No sabían que estaba intentando salvarla. «Despejen el área», gritó Mark a los agentes cercanos. «Retrocedan, den espacio». Rex no estaba enseñando los dientes. No gruñía. No mostraba agresividad. Su cola estaba baja. Sus orejas pegadas por urgencia, no por ira. Pero para ojos sin entrenamiento, la urgencia se parecía a un ataque. La abuela jaló a la niña hacia ella, cubriéndola con brazos temblorosos. «Por favor, no dejen que le haga daño», suplicó, con la voz llena de miedo. Rex se detuvo a pocos metros de ellas, caminando en círculos cortos, ladrando en ráfagas breves y frenéticas. Cada ladrido era un mensaje, una advertencia, una súplica. Mark corrió hacia adelante, el corazón martilleándole en el pecho, la confusión luchando contra el instinto. Nunca había visto a Rex romper el protocolo. Ni una sola vez, ni en años de servicio. Ni bajo disparos, humo o caos. Rex siempre escuchaba. Siempre obedecía. Siempre confiaba. Así que si ahora estaba desobedeciendo, significaba que algo estaba terriblemente mal. «Señora, hágase a un lado», dijo Mark con firmeza mientras se acercaba. «No intenta hacerle daño». Pero la abuela negó con la cabeza con violencia. «Es solo una niña. Por favor, no lo deje acercarse». La niña no gritaba, no lloraba, no se escondía. Simplemente miraba a Rex, en silencio, sin parpadear, como si entendiera exactamente por qué él estaba allí. Mark empujó suavemente a la multitud hacia atrás. Todos tranquilos. Nada de movimientos bruscos. El perro está reaccionando a algo. Pero algo no era suficiente. Los agentes de seguridad llegaron corriendo. Manos sobre las pistolas eléctricas. Ojos clavados en Rex. Su adrenalina subía rápido. «Oficial Mark, controle a su K9. Ahora». «Estoy intentándolo». «No rompe la fijación», gritó Mark. Rex volvió a ladrar, pero esta vez no se movió. Su mirada estaba fija en las manos de la niña. Ella había levantado una palma apenas un poco, como si intentara comunicar algo en silencio, algo que solo Rex podía leer. Los agentes alrededor de Mark se tensaron. «Señor, aparte al perro de la niña». Pero Mark lo vio. El pequeño gesto oculto de la niña, un movimiento diminuto que repetía la misma señal de auxilio de momentos antes. Rex no se había equivocado. Había reconocido el grito silencioso de la niña. Y si Rex estaba rompiendo el protocolo, no era desobediencia. Era desesperación. En el momento en que Rex se detuvo frente a la niña, la energía en la terminal cambió. Lo que unos instantes antes era confusión se convirtió en una tensión tan densa que parecía imposible respirar. La abuela sujetó los hombros de la niña y la atrajo hacia sí, con la voz temblorosa. «Está bien, cariño. Está bien».
pero el temblor de sus manos delataba su miedo. Agentes llegaron desde todas direcciones, formando un semicírculo alrededor del trío. Sus manos flotaban cerca de sus armas, no para amenazar, sino para estar preparados. Los instintos entrenados siempre se imponían cuando un perro K9 reaccionaba con tanta intensidad. «Mark, controla a tu perro», ladró uno de los agentes. «Lo estoy intentando», respondió Mark. Pero su voz estaba tensa. Rex no estaba actuando de forma descontrolada. Estaba actuando con intención. Su postura baja, la mirada fija, la respiración cortante. Cada parte de él gritaba: urgencia, no agresión. Mark dio un paso al frente, colocándose entre Rex y los demás agentes. Todos mantengan su posición. No los rodeen. Aquí está pasando algo más. La abuela negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Por favor, mi nieta no ha hecho nada. Tiene miedo. La están asustando. Pero Mark no la estaba mirando a ella. Estaba observando a la niña. Permanecía inmóvil de una forma antinatural. Sus hombros no subían ni bajaban en pánico. Sus ojos no se movían de un lado a otro como suelen hacerlo los de los niños asustados. En cambio, miraba a Rex con una calma extraña, como si estuviera esperando que él entendiera algo que no podía decir. Entonces su mano se movió apenas. Un pequeño espasmo en los dedos, una leve curvatura de la palma. Tan pequeño, tan suave, tan sutil que ni un solo agente lo notó. Pero Rex sí. Dejó escapar un gemido bajo, un sonido que Mark solo había oído en los rescates más críticos, en esos momentos en que una víctima estaba en peligro pero no podía hablar. El corazón de Mark se tambaleó. Miró de la niña a Rex y luego de nuevo a la niña. «Señora», dijo lentamente, dirigiéndose a la abuela, «¿su nieta le ha dicho algo hoy? ¿Algo en absoluto?» La mujer parpadeó, confundida. «No, ha estado callada. Muy callada. Pensé que solo estaba cansada». Los ojos de la niña brillaron un instante. Dolor. Miedo. Algo más profundo. Pero aún así no dijo nada. Rex dio otro paso al frente, centímetro a centímetro, bajando la cabeza directamente hacia la pequeña mano de la niña. «Todos», dijo Mark, tragando saliva, «mantengan la calma. Creo que está intentando comunicarse». La abuela frunció el ceño. «¿Comunicarse con quién?» Mark soltó el aire con dificultad. «Con Rex». Una ola de incredulidad recorrió a los agentes. La niña levantó la mano apenas un poco, solo un poco, y una vez más hizo el gesto silencioso más diminuto. Rex reaccionó al instante. No con miedo, no con agresividad, sino con reconocimiento y urgencia. Algo estaba terriblemente mal. Y la niña se lo estaba diciendo sin pronunciar una sola palabra. Los ojos de Mark siguieron fijos en la mano de la niña mientras bajaba lentamente a su costado. Ese pequeño movimiento, esa curva silenciosa de los dedos, esa leve tensión en la palma, no era al azar. No era un gesto nervioso. Era deliberado, controlado, repetido. Y que Rex respondiera a él confirmaba la aterradora posibilidad que crecía en la mente de Mark. Se arrodilló junto a Rex, apoyando una mano firme sobre el hombro del perro. «Tranquilo, chico. Yo también lo veo». Su voz era baja, apenas un susurro. Pero por dentro, su pulso retumbaba. Ese gesto lo había visto antes. En vídeos de entrenamiento, en sesiones de emergencia, en protocolos de rescate de víctimas de trata de personas, una señal universal silenciosa de necesito ayuda. Pero verla en una niña de unos 5 años le provocó un escalofrío helado que le recorrió la espalda. Uno de los agentes dio un paso adelante. «¿Qué está pasando? ¿Por qué el perro sigue reaccionando a ella?» Mark se puso de pie lentamente, sin apartar la mirada de la niña. «Está haciendo señales», dijo en voz baja. «¿Señales de qué?», preguntó otro agente. Mark tragó saliva. «De peligro. Una señal táctica de auxilio». La abuela se quedó sin aliento. «No, no,
Eso no puede ser. Es solo una niña. Ella ni siquiera sabe esas cosas. Mark se acercó un poco más, manteniendo las manos visibles y los movimientos suaves para no asustarla. Señora, ¿de dónde vienen? La abuela dudó. Sus ojos pasaron de Mark a los agentes y luego bajaron hacia su nieta. Venimos de un pueblo pequeño. Vamos a visitar a la familia, nada más. Pero los ojos de la niña contaban otra historia. Eran demasiado adultos, demasiado conscientes, demasiado llenos de miedo silencioso. Rex gimió otra vez, apoyando el hocico suavemente contra el muslo de Mark, empujándolo como si le dijera, «Haz algo». Mark se agachó a la altura de la niña, manteniendo una distancia respetuosa. «Cariño, ¿puedes oírme?» Ella no se movió, no parpadeó, pero su respiración se cortó apenas un poco. Eso fue suficiente. Mark levantó su propia mano despacio, imitando el pequeño gesto que ella había hecho antes. Los ojos de la niña se abrieron más, con un destello de reconocimiento rápido pero innegable. «Ahí está», susurró Mark. «Ella lo conoce». Los agentes intercambiaron miradas inquietas. El rostro de la abuela palideció. «Oficial, ¿qué está diciendo?» Mark se puso de pie, con el rostro firme. «Creo que esta niña está intentando decirnos que está en peligro. En un peligro grave. Y está usando la única señal segura que conoce». Rex ladró una vez. Corto, agudo, urgente. La niña se estremeció y luego volvió a levantar la mano. Solo que esta vez el gesto fue más claro, más desesperado, más preciso. La sangre de Mark se heló. Ya no había duda. La niña estaba gritando ayuda en silencio. Y aquello de lo que estaba advirtiendo se acercaba rápido. Mark volvió a agacharse, esta vez aún más despacio, aún más suave, hasta que sus ojos quedaron a la altura de los de la niña. Los agentes detrás de él esperaban en un silencio tenso. Rex permanecía rígido a su lado como un escudo viviente. La mano de la abuela temblaba mientras sujetaba el brazo de su nieta. Su voz apenas se mantenía firme. «Cariño, por favor di algo. Diles que estás bien». Pero la niña no asintió. No confirmó. No negó. Su pequeño pecho subía y bajaba en respiraciones cortas y temblorosas. Mark suavizó su expresión y dejó que su voz bajara a ese tono cálido y tranquilo que usaba con niños traumatizados. «Estás a salvo», susurró. «Rex está aquí. Yo estoy aquí. Nadie va a hacerte daño. Si quieres, puedes decirme qué pasa». Los dedos de la niña volvieron a temblar. Rex respondió al instante. Dio un paso adelante y soltó un gemido suave, con la cola baja en un gesto de empatía. Estaba reflejando su miedo. La niña miró a Rex, luego a Mark y de nuevo a Rex. Y entonces, por primera vez desde que Rex la había encontrado, abrió la boca. Salió un sonido pequeño y frágil, como si hubiera estado encerrado dentro de ella durante demasiado tiempo. Él susurró. Mark se inclinó más cerca. «Está bien. Tómate tu tiempo». Sus labios temblaban. Todo su cuerpo temblaba. Nos siguió, logró decir casi sin voz. «Está aquí». La abuela jadeó. «Cariño, ¿quién? ¿Quién nos siguió?» Pero la niña negó con fuerza, asustada incluso de la pregunta. Se pegó más a su abuela, pero mantuvo los ojos en Rex, como si el perro fuera el único en quien confiaba para entenderla. Mark intercambió una mirada tensa con el agente más cercano. «Está identificando a alguien. A alguien peligroso». La niña tragó saliva, con la voz temblorosa. Yo no debía decir nada. Él dijo que si hablaba, él. Se atragantó con el resto de la frase. Rex dejó escapar un gruñido grave y profundo, no dirigido hacia ella, sino hacia la multitud detrás de ellos. Los músculos de Mark se tensaron. Rex tiene contacto visual. Alguien ahí atrás lo está activando. Un agente susurró. ¿Cree que el sospechoso todavía está mirando? Mark asintió con gesto sombrío.
Sí. Y ella lo sabe. La niña rodeó a su abuela con los brazos. Las lágrimas se acumularon en las comisuras de sus ojos, pero las contuvo con una disciplina que partía el corazón, como si hubiera aprendido a no llorar, a no reaccionar, a no dejar que el miedo se notara. La abuela se arrodilló a su lado. Cariño, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no dijiste algo antes? La niña respondió con una voz tan pequeña que rompió el corazón de cada agente a su alrededor. Porque dijo que te haría daño a ti primero. El rostro de la abuela se desmoronó. Los agentes se pusieron rígidos. Rex ladró con fuerza, señalando peligro inminente. Mark se puso de pie de un solo movimiento, la adrenalina encendiendo cada nervio. Tenemos que movernos ya. La niña le agarró la manga con sus deditos. Está cerca, susurró. El gruñido de Rex se hizo más profundo, vibrando en el aire como una advertencia que ningún lenguaje humano podía igualar. Algo cambió en la multitud. Quienquiera que fuera a quien la niña temía ya los estaba observando. Mark se giró hacia la dirección en la que Rex estaba concentrado, recorriendo los rostros entre la gente. Cientos de personas se movían por la terminal, pero solo una hacía que el lomo de Rex se erizara. Un hombre estaba de pie junto a una columna, medio oculto tras un grupo de viajeros que pasaba. No estaba entrando en pánico como los demás. No miraba al perro con miedo. Miraba a la niña. Su cuerpo se quedó antinaturalmente quieto cuando estuvo a punto de cruzar miradas con ellos. Los músculos de Mark se tensaron. Allí, susurró al agente más cercano. Chaqueta azul, gorra negra. No lo miren directamente. Muévanse con naturalidad. El agente asintió, fingiendo alejarse mientras hacía una señal discreta a otros dos. Pero Rex no fingía nada. Se lanzó hacia adelante, arrastrando a Mark varios metros. El gruñido se convirtió en un ladrido agudo y furioso. Los pasajeros se estremecieron. Algunos gritaron. Otros retrocedieron rápidamente, dispersándose con miedo. El hombre de la chaqueta azul se movió. No hacia ellos, no para huir. Solo giró ligeramente el rostro. Y en ese breve ángulo, Mark lo vio. Una cicatriz fina en la mandíbula. La misma cicatriz descrita en una alerta enviada a los agentes 2 días antes. Una investigación en curso lo vinculaba con una red de trata de menores. La sangre de Mark se heló. Esto no era al azar. No era una coincidencia. Rex había encontrado la pieza que faltaba antes que nadie. La niña tiró de la chaqueta de Mark otra vez, con la voz temblorosa. Estaba detrás de nosotros antes, en la parada del autobús. No dejaba de sonreírme. Abuela no lo vio. La abuela jadeó, horrorizada. Yo no me di cuenta. No lo sabía. Mark rodeó a ambas con un brazo protector. No es su culpa. Ahora están a salvo. Pero la niña negó con fuerza. No. Nos siguió adentro. Cada vez se acercaba más. No podía hablar. No podía. La voz se le quebró. Rex ladró otra vez. Fuerte. Rápido. Feroz. Los agentes se movieron con rapidez, cerrando el cerco desde 3 ángulos, intentando no alertar al sospechoso demasiado pronto. Mark hizo una señal. Manténganlo a la vista. No corran. Esperen mi señal. Pero el sospechoso percibió el cambio. Su postura se tensó. Sus ojos se entornaron. Sus manos se deslizaron dentro de la chaqueta. El corazón de Mark se estrelló contra sus costillas. Movimiento de arma. El caos estalló. Pasajeros gritaron y se dispersaron. Maletas cayeron al suelo. El sospechoso echó a correr hacia un pasillo de salida, empujando a la gente a su paso. Los agentes salieron tras él. Mark señaló a Rex. «Ve». Rex salió disparado como una bala, las uñas raspando el suelo mientras se lanzaba a toda velocidad en la persecución. La niña se aferró a su abuela, con lágrimas corriendo por su rostro. Dijo que volvería por mí.
Dijo que siempre consigue lo que quiere. Mark se agachó a su lado, con voz firme pero suave. Hoy no. No mientras Rex esté aquí. A lo lejos resonó el ladrido de Rex. Poderoso, implacable, imposible de detener. La persecución había comenzado, y la verdad por fin empezaba a salir a la luz. Los ladridos de Rex resonaban por el pasillo mientras los agentes corrían tras el sospechoso, esquivando pasajeros asustados y maletas esparcidas. Mark se mantenía un paso detrás, una mano en la radio y la otra intentando calmar su respiración, mientras miraba de reojo hacia la niña y su abuela. Cada instinto le gritaba que siguiera corriendo, pero algo en las palabras de la niña seguía golpeándole la mente. Dijo que haría daño a la abuela primero. Mark repitió la frase en su cabeza. No a mí, no a nosotras. A la abuela primero. ¿Por qué? ¿Por qué la abuela? Regresó rápidamente hacia ellas, agachándose de nuevo a la altura de la niña. Cariño, necesito que me digas algo. ¿Te dijo algo más? ¿Cualquier cosa? La niña se secó las lágrimas, con la voz apenas firme. Él no quería llevarme a mí, dijo. Dijo que me parezco a ella. Mark parpadeó. ¿Pareces a quién? La niña señaló con un dedo tembloroso a su abuela. El rostro de la mujer se quedó sin color. ¿A mí? ¿Qué? ¿Qué significa eso? La niña dudó, luego susurró. Dijo, nunca te olvidó. El estómago de Mark se contrajo. Lentamente, se volvió hacia la abuela. Señora, ¿lo reconoció? ¿Aunque sea un poco? Ella negó con fuerza. No. No. No tengo idea de quién es. Pero la niña tiró de su manga. Abuela. Lo miraste cuando bajamos del autobús. Te quedaste quieta un segundo. La abuela se quedó congelada. Una sombra cruzó su expresión. Confusión. Miedo. Un recuerdo intentando abrirse paso entre la niebla de los años. Sus manos empezaron a temblar. Pensé que me resultaba familiar, pero lo ignoré. No podía ser. La voz de Mark se suavizó. Señora, puede decírmelo. Sus ojos se humedecieron con una verdad que no había querido recordar. Cuando era muy joven, quizá con 18 años, había un hombre en mi pueblo que se obsesionó conmigo. Me seguía, me escribía cartas, esperaba fuera de mi trabajo. La policía lo advirtió. Con el tiempo desapareció. Recé para que hubiera seguido con su vida. La niña apretó la mano de su abuela, aterrorizada. Abuela, no lo hizo. Mark soltó el aire con fuerza, la comprensión golpeándolo de lleno. No estaba acechando a la niña. La estaba acechando a usted. Ella solo se parece a como usted era de joven. El mismo cabello, los mismos ojos. No intentaba llevársela a ella. Intentaba acercarse a usted. La abuela se cubrió la boca, temblando. Dios mío. Mark se puso de pie, la urgencia ardiendo en su mirada. Esto no fue un encuentro al azar. Este hombre ha estado esperando durante años. A lo lejos volvió a escucharse el ladrido de Rex, esta vez más fuerte, más feroz. El sospechoso no solo era peligroso. Era algo personal. Y no se detendría hasta conseguir lo que había venido a buscar. Rex atravesaba la terminal como un rayo, zigzagueando entre maletas, saltando obstáculos y ladrando con una intensidad explosiva. Sus patas golpeaban el suelo en zancadas rápidas y poderosas, cada una resonando por el pasillo como una cuenta regresiva. Los viajeros se aplastaban contra las paredes, sobresaltados por la ráfaga de pelo y adrenalina que pasaba a su lado. Más adelante, el sospechoso corría desesperado, tirando un carrito de equipaje y empujando a dos hombres fuera de su camino. Su respiración salía en ráfagas cortas de pánico. Miraba por encima del hombro una y otra vez, no a los agentes que lo perseguían, sino a Rex, la fuerza imparable que acortaba la distancia a una velocidad aterradora. Mark y dos agentes lo seguían de cerca. Pero Rex era más rápido. Mucho más rápido. No lo pierdas, Rex, gritó Mark,
aunque el perro no necesitaba ánimo. Estaba fijado en el olor del hombre, con los instintos encendidos como un faro en medio de la tormenta. El sospechoso se metió en un pasillo lateral que conducía a una serie de puertas de mantenimiento. Conocía bien el aeropuerto. Demasiado bien. Se lo ha estudiado, murmuró un agente entre jadeos. Va hacia las salidas restringidas. El pecho de Mark se apretó. Si el hombre llegaba a esas puertas, desaparecerían los corredores del personal, un lugar perfecto para esconderse, emboscar o escapar. No podemos perderlo, gritó Mark. Rex respondió con un ladrido feroz que parecía hacer vibrar las paredes. El sospechoso llegó a la puerta, la embistió con el hombro y tropezó al cruzarla. Pero antes de que se cerrara, una pata poderosa se metió en el hueco. Rex la abrió de golpe con pura fuerza. El sospechoso se giró, con los ojos abiertos por el miedo. «¡Aléjate!», gruñó, sacando de su chaqueta una herramienta metálica, un arma improvisada, afilada y letal. Pero Rex no retrocedió. Rex gruñó bajo, con los hombros firmes y los músculos tensos. Su postura no era agresiva. Era protectora. Estaba defendiendo a la niña, defendiendo a Mark, defendiendo a la abuela. El sospechoso blandió el arma de forma salvaje, pero Rex esquivó con reflejos relampagueantes. El pasillo retumbó con el choque del metal contra el suelo. Mark y los agentes irrumpieron por la puerta. «Suelte el arma», ordenó Mark, con el arma reglamentaria levantada y la postura firme como una roca. El sospechoso retrocedió, jadeando. Estaba acorralado. Pero la desesperación vuelve peligrosos a los hombres. Se lanzó hacia Rex. Rex no retrocedió. Avanzó rápido, preciso, controlado. El sospechoso tropezó hacia atrás, perdió el equilibrio y chocó contra la pared. Los agentes cerraron el cerco. La voz de Mark retumbó. «¡No se mueva!». Rex se mantuvo entre ellos, gruñendo, cada músculo listo para el siguiente movimiento. La persecución había terminado, pero la verdadera confrontación apenas comenzaba. El pasillo vibraba de tensión. Cada respiración era aguda, cada segundo se estiraba como un hilo a punto de romperse. El sospechoso se pegó a la pared, agarrando la herramienta metálica con manos temblorosas. Rex permanecía entre él y los agentes, el lomo erizado, los dientes visibles, pero sin atacar. Esperaba la orden, esperaba el momento exacto. Mark alzó la voz, firme y autoritaria. «Suelte el arma. Ahora». Los ojos del hombre se movían con desesperación entre Rex y los agentes. El sudor le perlaba la frente. «No lo entienden», escupió. «Ella me debe. Me robó años de mi vida. Esperé. Observé. Hoy era mi oportunidad». La mandíbula de Mark se tensó. Está hablando de la abuela. Los labios del sospechoso se curvaron en una sonrisa amarga. Me prometió que volvería. Mintió. Todas mienten. Pero la pequeña. Sus ojos brillaron con una obsesión inquietante. La pequeña se parece justo a como ella era entonces. El destino las trajo de vuelta a mí. Rex dejó escapar un gruñido profundo y furioso. Mark dio un paso al frente. «Las seguiste. Amenazaste a la niña». «No hablaba», dijo el hombre, frustrado. «Los niños siempre hablan. Pero ella no. Está mal. Está rota. No gritó. No corrió. Solo me miraba como si supiera. Como si recordara la promesa que su abuela rompió». Mark apretó los puños. No hablaba porque estaba aterrorizada de ti. La respiración del sospechoso se aceleró. No. Estaba escuchando. Escuchando lo que le dije. Sabe que cumplí mi promesa. Las encontré. Su voz se volvió más oscura. Y no me voy a ir sin lo que me pertenece. Esa fue la gota que colmó el vaso. Rex se lanzó hacia adelante, no para atacar, sino para desviar la atención del sospechoso mientras los agentes se acercaban.
El hombre alzó el arma improvisada y la lanzó violentamente hacia el cuello de Rex. «¡Rex!», gritó Mark. Rex esquivó por apenas un instante, las garras resbalando sobre el suelo. El sospechoso tropezó y chocó contra una estantería de mantenimiento. Las herramientas cayeron al suelo con estrépito. «¡Suéltela!», gritó un agente. Pero el hombre ya no razonaba. Pateó un cubo metálico hacia Rex para frenarlo y cargó de nuevo, con el arma levantada. Rex no retrocedió. Giró sobre sí mismo, calculando el momento con precisión perfecta. El sospechoso se lanzó. Rex saltó. El impacto fue explosivo. Rex golpeó el brazo del hombre, haciendo que el arma saliera volando. Cayó al suelo, girando fuera de su alcance. El sospechoso gritó, intentando apartar al perro, pero Rex se mantuvo firme, las mandíbulas sujetando la manga del hombre, inmovilizándolo sin desgarrar la carne. Mark se abalanzó, empujando al sospechoso contra el suelo mientras dos agentes le colocaban las esposas. «Se acabó», gruñó Mark. «Se terminó». El hombre se retorció débilmente. «No puede esconderse de mí para siempre». «Guárdate eso», cortó Mark con frialdad. «No vas a volver a acercarte a esa familia jamás». Rex soltó por fin al hombre y dio un paso atrás, jadeando pero alerta, los ojos encendidos con un fuego protector. El sospechoso yacía derrotado. El peligro estaba contenido. Pero Mark sabía que aquel momento no era solo una detención. Era el momento en que el grito silencioso de una niña aterrorizada por fin había sido escuchado. Y Rex, el perro que sabía escuchar sin palabras, había sido quien la salvó. El sospechoso estaba esposado, inmovilizado en el suelo y rodeado de agentes. Y aún así, el peligro no había terminado. Sus ojos seguían ardiendo con obsesión, su cuerpo temblando de desesperación. Mark casi podía sentir cómo su mente corría, buscando cualquier oportunidad para escapar, cualquier hueco para llegar hasta la abuela o la niña. «Levanten a ese hombre», ordenó Mark. Dos agentes lo pusieron de pie. El pecho del sospechoso subía y bajaba con violencia, pero su mirada no se apartaba del pasillo detrás de Mark, la dirección donde estaban la niña y su abuela. Y entonces, en un solo segundo aterrador, todo volvió a estallar. El sospechoso se retorció con violencia, soltándose del agarre de uno de los agentes. Embistió al otro con el hombro, haciéndolo perder el equilibrio. En medio del caos, arrancó la pistola eléctrica del cinturón del agente. «¡Suéltala!», gritó Mark. Pero el hombre no apuntó a los agentes. No apuntó a Mark. Apuntó hacia la salida del pasillo, el camino que llevaba de vuelta hacia la abuela y la niña. La comprensión golpeó a Mark como hielo. No intentaba huir. Intentaba volver por ellas. El sospechoso disparó. Un chasquido eléctrico rasgó el aire. Fino, agudo, letal. Los cables de la pistola eléctrica salieron disparados como colmillos en busca de un objetivo. Mark reconoció la trayectoria al instante. No iban dirigidos a él. No a los agentes. Iban directos hacia la niña. «Rex», gritó Mark, con puro instinto en la voz. Rex se movió antes de pensar, antes de ver, antes de que nadie más pudiera reaccionar. Se lanzó de lado, golpeando a Mark y al agente más cercano, sacándolos de la trayectoria. Los dardos fallaron su objetivo original por centímetros, pero impactaron a Rex en el hombro. Una descarga violenta recorrió su cuerpo. Rex aulló. Un sonido tan crudo y lleno de dolor que atravesó el corazón de todos en el pasillo. Sus patas se doblaron. Su cuerpo golpeó el suelo de baldosas, sacudiéndose sin control mientras la electricidad lo recorría. «No, Rex», susurró Mark, cayendo de rodillas, con las manos hundiéndose en su pelaje. El sospechoso intentó huir otra vez, pero 3 agentes se lanzaron sobre él al mismo tiempo, tirándolo al suelo. Esta vez no le quedaba fuerza para luchar. Solo rabia. Solo obsesión. Solo locura. Pero Mark no miró al sospechoso. Toda su atención estaba en Rex. Los músculos del perro se contraían,
Su respiración temblaba, los ojos abiertos por el dolor. Mark apoyó su frente contra la de Rex, susurrando. «Quédate conmigo, compañero. Quédate conmigo, por favor». Rex intentó levantar la cabeza. Y aun con el dolor, aun con los temblores, sus ojos se desviaron hacia el pasillo donde estaba la niña. Había recibido el golpe por ella. La había protegido con todo lo que tenía. Porque eso era él. Un protector. Un héroe. Y todavía no había terminado. Rex yacía temblando en el suelo, los músculos aún sacudidos por la descarga, la respiración superficial, pero decidido. Mark mantenía un brazo alrededor de su cuello, dándole estabilidad, mientras con la otra mano hacía señas a los paramédicos que ya corrían por el pasillo. «Aguanta, compañero. Aguanta», susurraba con urgencia. Detrás de él, la abuela y la niña eran escoltadas hacia un lugar seguro, pero la niña no dejaba de mirar atrás, con los ojos llenos de culpa y miedo. En el momento en que Rex cayó, ella se había quedado paralizada, como si una parte de ella también se hubiera roto. Cuando por fin aseguraron al sospechoso y se lo llevaron, Mark miró por encima del hombro. «Tráiganla aquí», le dijo a un agente. La abuela dudó. La niña no. Se soltó de la mano de su abuela y corrió hacia adelante, deteniéndose solo cuando llegó al lado de Rex. Sus pequeñas rodillas tocaron el suelo junto a él. Su manita temblaba sobre la pata de Rex, dudando antes de tocarlo. «¿Se va a morir?», susurró. Mark tragó saliva. «No. Es fuerte. Ha superado cosas peores. Va a estar bien». La niña negó con la cabeza. «Me salvó. Salvó a la abuela». La voz se le quebró. No quería que le hicieran daño. Mark suavizó el tono. «Cariño, Rex eligió protegerte. Eso es lo que hace». Ella se quedó mirando a Rex, mientras las lágrimas caían en silencio. Luego, con voz temblorosa, susurró. No quería usar la señal. Solo la conocía porque... Se quedó sin aliento. Mark se inclinó un poco más, con expresión amable. ¿Por qué qué? Los dedos de la niña volvieron a cerrarse en un puñito, repitiendo el mismo gesto que Rex había reconocido. Porque alguien me la enseñó. Una maestra en la escuela dijo que si alguna vez estaba en peligro y no podía hablar, o si alguien daba miedo estaba cerca, podía usar esta señal. Los ojos de Mark se abrieron con sorpresa. La abuela dejó escapar un pequeño jadeo. «Cariño, ¿por qué nunca me contaste eso?». La niña negó con la cabeza. «No quería que te preocuparas». «¿Y él?». Su voz se tensó, el miedo regresando. «Nos vio en la parada del autobús. Nos siguió». Intenté quedarme callada, pero cuando Rex me miró, sentí que lo sabía, que entendía la señal cuando nadie más podía. Mark sintió que algo se le oprimía en el pecho. Tenía razón. Rex lo había entendido. La niña apoyó con cuidado la palma sobre el hombro de Rex, justo donde había recibido la descarga. «No fui lo suficientemente valiente para gritar», susurró. «Así que hice lo único que sabía hacer». Levantó la mano un poco, formando la señal silenciosa una vez más. «Y él vino por mí». Una oreja de Rex se movió al oír su voz. Su respiración se fue estabilizando. La niña sonrió entre lágrimas. «Me escuchó», susurró. De verdad me escuchó. Y en ese momento, Mark lo supo. Rex no solo le había salvado la vida. Le había dado una voz cuando no tenía ninguna. Los paramédicos trabajaban con rapidez, poniendo manos cuidadosas sobre Rex, revisando su pulso, estabilizando su respiración y preparándolo para trasladarlo. Mark permanecía a su lado todo el tiempo, negándose a apartarse ni un centímetro. El mundo a su alrededor, las luces intermitentes del aeropuerto, los agentes murmurando, las sirenas que se alejaban, parecía distante, apagado, sin importancia comparado con el perro que yacía entre sus brazos. La niña se sentó en silencio junto a Rex, sus deditos deslizándose por su pelaje con caricias suaves y cuidadosas. Para ser tan pequeña,
cargaba emociones demasiado pesadas para su tamaño. No quería que le hicieran daño, susurró otra vez. Mark le ofreció una sonrisa suave y cansada. Él no lo dudó ni un segundo. Tú estabas en peligro. Hizo lo que hace cualquier héroe. La abuela se arrodilló junto a su nieta, con lágrimas brillando en los ojos. Gracias, le dijo a Mark, con la voz quebrada. Y gracias a su perro. Si no fuera por él, no quiero imaginar lo que habría pasado. Mark exhaló despacio. Rex no solo las protegió. Entendió su señal cuando nadie más pudo. Eso requiere instinto y corazón. La niña se inclinó un poco más hacia Rex. Salvó a la abuela y a mí. Su voz temblaba. No dejó que el hombre malo nos atrapara. Los ojos de Rex se abrieron apenas al oír su voz. Solo una rendija, lo suficiente. Su mirada se deslizó hacia la niña, y su cola dio un golpecito débil contra el suelo. Débil, pero lleno de significado. La niña sonrió con alegría entre lágrimas. ¿Ves? Está bien. Sigue con nosotros. La garganta de Mark se cerró. Sí, susurró. Sigue aquí. Fuerte como siempre. 2 agentes se acercaron. El sospechoso está bajo custodia, dijo uno. Enfrentará una larga lista de cargos. La abuela abrazó más fuerte a su nieta. Por fin podemos respirar, murmuró. Ahora estamos a salvo. Los paramédicos colocaron a Rex en la camilla. La niña agarró la manga de Mark. ¿Puedo decirle algo antes de que se vaya? Mark asintió. Ella se acercó despacio a Rex y puso sus 2 manitas sobre su pelaje. Gracias, susurró. Por escucharme cuando nadie más podía. Por salvar a la abuela, por salvarme a mí. Hizo una pausa, mientras las lágrimas caían libremente. Eres mi héroe, Rex. Rex parpadeó una vez, como si entendiera cada palabra. Mark sintió que los ojos se le humedecían. Mientras los paramédicos empujaban la camilla hacia la ambulancia, la niña hizo una última señal silenciosa con la mano. Suave. Tranquila. Ya no era un grito de ayuda, sino un mensaje de gratitud. Rex levantó la cabeza lo justo para responder con un gemido suave. Una promesa. Un lazo. Un comienzo. Y cuando las puertas de la ambulancia se cerraron, Mark se volvió hacia la niña y su abuela. Ahora están a salvo, dijo en voz baja. Porque él escuchó. La niña asintió. Él siempre escucha, susurró.